El mensaje de hoy se titula Ama a tu prójimo. Fue un tema de todo un mes en nuestra iglesia y usé 4 puntos para enseñarlo. 1, 2, 3, 4. Ya vimos parte de él, pero vamos a seguir ahora con el valor, que es lo tercero. Eres valioso para nuestro Dios y el valor de un objeto se determina por el precio que uno está dispuesto a pagar por él. Dios pagó el máximo precio para redimirte. Y creo que te parecerá interesante cuando lleguemos al punto 4 y lo que contiene. Creo que será desafiante y te animará y te ayudará en tu andar con Dios. Te digo que Dios te ama, no es una coincidencia que me escuches ahora. Creo que Dios tiene algo para ti en el mensaje de hoy. Vamos a oírlo justo ahora. Theodore Williams de India dijo: enfrentamos una humanidad que es muy preciada para no verla. Conocemos un remedio para la enfermedad del mundo que es muy maravilloso para ocultarlo. Tenemos un Cristo demasiado glorioso para esconderlo y tenemos una aventura que es muy emocionante para perdérsela. Hagamos que la oferta se conozca. Vamos al siguiente punto. Y me refiero al valor. Amar a tu prójimo significa que debemos valorarlo. El valor de un objeto se determina por el precio que uno está dispuesto a pagar por el objeto. Como por ejemplo, hace unos años, $1 de plata de 1794 se vendió por $10 millones. Había un reloj de Patek Philippe de muñeca, hecho en 1949, no era tan viejo, de acero inoxidable, no era de oro ni platino. Un reloj Patek Philippe de acero inoxidable. ¿Te gusta, verdad, Tom? A Tom le gustan los relojes. El reloj se vendió en $4.1 millones. Se parece a uno de mis relojes Fossil, por el que pagué $45. A todos los aficionados a los relojes, no se molesten conmigo. Sé que el mío es una copia, pero se ven igual para mí. $4.1 millones por ese reloj. Volvamos atrás un poco en el tiempo. Una estatua de la era romana de Artemisa y el Ciervo se vendió por $28.6 millones. Y acercándonos de nuevo al día presente, un Ferrari de 1962 GTO se vendió por $34.650.000. Es un automóvil costoso. Y volviendo atrás en el tiempo, un gabinete de más de 200 años, llamado el gabinete Badminton, solo porque estuvo en Badminton, Inglaterra, un par de siglos, se vendió por $36 millones. Un mueble muy costoso. Y después está esta pintura de los jugadores de cartas. Se vendió hace unos años por $250 millones. El valor de un objeto se determina por el precio que alguien está dispuesto a pagar por él. En Mateo 13, Jesús dijo: de nuevo el reino de los cielos es como un mercader que ve una perla preciosa. Cuando encontró una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muchos hemos escuchado que Jesús es la perla de gran precio y lo vale todo, y estoy de acuerdo. Pero ¿saben? No era lo que Jesús enseñó. El mercader de la parábola es Dios, y la perla eres tú. Él pagó todo por redimirte. Él pagó con la vida de su único Hijo. No con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la sangre preciada de Cristo fuiste redimido, amigo. A los ojos de Dios, a su estima, eres la perla de gran precio. El valor de un objeto lo determina el precio que alguien está dispuesto a pagar por él. Dios pagó todo por ti. Tienes un inmenso valor
para Dios. Hay una pareja que conocí hace muchos años. Estaba en su casa y noté que tenían... Parecía un tazón, pero estaba hecho de bronce bruñido. Había una hermosa carpa nadando ahí fuera del borde decorativamente y las patas que tenía era como un mejillón, caparazón en esa cosa y pregunté sobre él. Dijeron, bueno, tiene una historia interesante ese tazón. Estábamos en casa de unos amigos y esos amigos, eso fue hace años y años, viajaban por todo el mundo comprando cosas y ellos viajaban mucho a Asia, en particular para comprar antigüedades. Y estaban en su casa un día y toda su casa, en cada cuarto, estaba llena de antigüedades, principalmente asiáticas, y fuimos al patio de atrás y notamos que esta cosa sobresalía de la tierra, estaba medio enterrada. Y la saqué y le pregunté a mi amigo, ¿qué es esto? Y dijo, le damos de comer al perro ahí, lo compramos en Asia. Y lo habían olvidado, estaba medio enterrado en el lodo, quién sabe cuánto tiempo estuvo ahí, el perro ya ni siquiera comía ahí. Y la chica le dijo, puedes quedártelo si quieres, y dijo, gracias. Se lo llevó a su casa, lo lavó, lo limpió, y era muy lindo, y se puso a pensar, me dijo, esto parece muy viejo. Lo llevó con un comerciante de antigüedades. Y se sorprendió por completo. Dijo, ¿de dónde sacó esto? Ella dijo, del patio trasero de alguien. Le daba de comer a su perro ahí. Le dijo, es broma. Es una pieza de 600 años del templo de la dinastía Ming. No tiene precio. Ni siquiera podría ponerle un precio a esto. Le daban de comer al perro ahí. Ella dijo, de hecho, hacían eso, pero se enterró en el patio de su casa. Y creo que las vidas de algunas personas son así, han sido golpeadas por la vida y están muy sucios. Pero amigo, Dios envió a Jesús para sacarte del lodo y lavarte. Y quiere usarte para su gloria. Las personas son valiosas. Recuerdo que T.L. Osborne contó una historia. Él solía predicar a veces en Cottonwood. Lleva unos 10 años en el cielo ahora. Pero contó la historia en una de sus cruzadas a África. Había un chico loco, de hecho estaba endemoniado. En todas las aldeas lo conocían. Casi no usaba ropa, unos pantalones raídos, es todo lo que tenía. Sin zapatos ni camisa. Tomaba basura para él y corría. Y corría a todos lados hasta que quedaba exhausto y luego se caía por el cansancio y se dormía. Y cuando despertaba tomaba más basura y suciedad y se aferraba a ella y corría de nuevo hasta que se desmayaba de cansancio. Eso hacía a diario. Se aferraba a la suciedad, a la basura en las manos y corría y corría y corría. T.L. predicaba en la cruzada y ese chico lo llamaremos Joshua. Tenía basura pegada a él y notó la multitud y se escabulló en la parte de atrás. Y escuchó el mensaje por las bocinas y de alguna forma la palabra de Dios penetró en su mente y su corazón. Su cordura de pronto volvió a él y se miró y dijo, ¿qué estoy haciendo sosteniendo basura? Y se vio y dijo, ¿por qué estoy desnudo? Las personas a su alrededor lo notaron y todos sabían quién era, pero vieron que había luz de inteligencia en sus ojos y que había cambiado. Y lo llevaron al frente, a la plataforma, y le contó la historia a T.L. Y T.L. fue ahí y dijo, oye, Joshua, quiero ser tu amigo, ¿quieres ser mi amigo? Joshua, tú tienes valor, ¿quieres sentarte conmigo en la plataforma? Y lo llevó a la plataforma y se sentó con él. Después de la reunión esa noche se llevó a Joshua y le compró un traje nuevo y un par de zapatos. A partir de ese día Joshua vivió así, fue a sentarse a la plataforma con los predicadores todas las noches. Y Joshua se convirtió en predicador del Evangelio. Valor. Y saben, él era así con todo el mundo. Estaba en mi oficina un día, ya tarde. El conserje entró sin saber que él estaba ahí y dijo, lo siento, y T.L. saltó y dijo, está bien, ¿cómo te llamas? Tomó su mano, lo saludó y le dijo, soy T.L. Mucho gusto en conocerte, y habló con él unos minutos. Lo hizo sentir que era un rey. Él era así, valoraba a las personas.
Amigo, Dios nos valoró tanto que envió a su único Hijo, no por tus buenas obras, sino por quién es Él. Y si en serio amamos a nuestro prójimo, debemos aprender a valorarlo. Y luego vayan conmigo a Lucas capítulo 10. Quiero leerles otra historia muy familiar. Comienza en el verso 25. Dice, un intérprete para poner a prueba a Jesús. Por cierto, la palabra prueba es una muy fuerte en el lenguaje griego. Solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Se usa cuando Jesús dijo a Satanás, no tentarás o probarás al Señor tu Dios. Y el apóstol Pablo la usó en Corintios cuando nos advirtió sobre poner a Dios a prueba. Lo que hizo este chico, su intención no era sana, no era buena. Este intérprete se levantó y lo probó. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? El hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Le dijo Jesús, bien contestado. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse y le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jericó, de Jerusalén a Jericó, y unos ladrones lo atacaron. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Luego un levita, cuando llegó al lugar, fue a verlo, pero se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano en un viaje llegó a donde estaba y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le vendó las heridas con vino y aceite, luego lo montó sobre su caballo, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, antes de irse, sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño de la posada y dijo, cuídemelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Dime cuál de estos 3 crees que es el prójimo del hombre que atacaron los ladrones. Le contestó el que se compadeció de él. Concluyó Jesús, anda y haz lo mismo. Lo que nos lleva al tercer punto, el ejemplo. Haz lo mismo. Jesús básicamente dijo, sigue el ejemplo del samaritano. Ve y haz lo mismo. Es muy probable que eso no fuera una parábola. Muchos eruditos de la Biblia sienten que Jesús contó una historia real por algo del lenguaje que usó, pero el camino de Jerusalén a Jericó era el más transitado de toda Judea en esos días, y unos 12,000 sacerdotes vivían en Jericó. Los levitas son la tribu de la que venían los sacerdotes y viajaban por ese camino para hacer sus deberes y hacer sus trabajos en Jerusalén. Y siempre estaba lleno de personas, pero había bandidos en el camino. Y los sacerdotes y los levitas pasaron por el hombre que había sido herido, le habían quitado su ropa y lo dejaron medio muerto. Uno de ellos pasó por un lado, la Biblia dice que el segundo llegó, vio y luego se alejó. Y luego, claro, pasó el samaritano. El sacerdote y el levita no hicieron nada porque no tuvieron compasión. Y amigo, la compasión viene de Dios. Y por eso comienza diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el sacerdote y el levita no estaban amando a Dios, así que no tuvieron ninguna compasión por su prójimo. La compasión es un atributo de Dios. Y no la tenían, porque no habían amado a Dios. Y luego, cuando este chico le cita a Jesús esos versos, y lo citó del Levítico, lo que leímos hace rato, quería justificarse y dijo, ¿quién es mi prójimo? Porque el verso en Levítico, de hecho, dice, no guardes rencor contra uno de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los judíos llegaron a interpretar eso. Entonces mi prójimo es solo mi pueblo. Son personas como yo. No extranjeros, solo internos. Los gentiles, un prójimo nunca.
Y seguro no un despreciable samaritano. Un samaritano jamás calificaría como mi prójimo. Y cuando Jesús contó la historia, le preguntó al hombre quién fue el prójimo de este chico herido en el camino. El chico no pudo decir la palabra. Bueno, fue el chico que mostró misericordia. Ni siquiera pudo decirlo. Fue el samaritano. ¿Notaron que Jesús nunca contestó la pregunta del chico? Él dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Y en efecto, Jesús dijo, no solo necesitas amar a Dios y ser prójimo a quien está en necesidad. Sigue su ejemplo. ¿Qué podemos aprender de esto? Algunas cosas. En primera, el samaritano lo vio. Debemos abrir los ojos a la oportunidad. Algunos de ustedes han orado, Dios, úsame. Dios, quiero que me uses. Pasas por oportunidades diario porque existen personas que no son como tú. Estoy seguro que este chico, cuando lo golpeaban, tal vez en el suelo, al ser desnudado y pateado, estaba orando, diciendo, Dios, ayúdame. No imagino que no clamara a Dios por ayuda. ¿Y quién se volvió la respuesta a su oración? Fue el samaritano. Y tal vez haya alguien en tu mundo que está al límite porque sus hijos se volvieron locos, diciendo, Dios, ¿qué hago? Dios, ayúdame. O tal vez el esposo de alguien se fue, o su esposa fue infiel, o tal vez perdieron su trabajo, o están en una especie de crisis y dicen, oh Dios, ayúdame. Podemos volvernos la respuesta a la oración de alguien si somos sensibles. Y ese hombre tiene compasión y no hizo que el hombre fuera, él fue a él. La compasión siempre genera acción. La compasión no solo describe un sentimiento. La compasión siempre está conectada a la acción. No existe la compasión sin acción. La compasión siempre genera acción. Luego se involucró. Fue costoso. Le costó aceite, le costó vino, le costó vendas. Él pagó por el cuarto en la posada. Seguro fue inconveniente para él. Iba montado en su animal, tuvo que bajar, se puso encima al chico herido y ahora tiene que caminar. ¿Eso es un inconveniente? Consumió su tiempo para encargarse de ese chico en el camino, llevarlo a la posada, negociar con el dueño. Tal vez nunca llegó a su destino inicial en el tiempo planeado. Fue muy inconveniente para él y luego hizo un compromiso para el futuro. Dijo, mira, cuando vuelva, si hay otro gasto, yo me encargaré de él. No fue un asunto de una vez. Se comprometió por el presente y por el futuro también. Necesitamos seguir su ejemplo. Amar a tu prójimo involucra, número 1, sensibilidad y apertura al Espíritu Santo cuando nos muestra las necesidades que están alrededor. Nos moverá para que nos involucremos. Nos costará tiempo, dinero, y podría ser un inconveniente. Podría requerir más que un esfuerzo o un esfuerzo de una vez. Podría requerir un esfuerzo que se extiende al futuro. ¿Saben? De hecho, hay un paralelo en esta historia que Jesús contó y creo que podemos encontrar como un paralelo, un ejemplo de una persona que probó ser un ejemplo supremo de un prójimo. Somos los que estábamos medio muertos en el camino. El ladrón, Satanás, a través de sus engaños de pecado, nos robó la rectitud y nos dejó medio muertos, vivos físicamente, pero muertos ante Dios. Y el levita y el sacerdote, verás, llegó la ley, pero la ley no pudo ayudarnos, pues la ley es el conocimiento del pecado, no el remedio al pecado. Pero luego llegó Jesús, a quienes sus oponentes se referían como es un samaritano. Jesús llegó y no solo derramó aceite y vino, derramó su propia sangre preciosa y pagó todo el precio por nuestra recuperación y restauración. Y nos dejó en manos del cuidador, el Espíritu Santo, hasta que regrese. Y amigo, Jesús
va a volver. Amar a tu prójimo como debes. Primero comienza con amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas. El primer paso para hacerlo es recibiendo la oferta de Dios de perdón y salvación, diciendo sí a lo que Él ha hecho por ti a través de su Hijo. En un momento voy a hacerte esa oferta y haremos una oración. Pero quiero tomar un momento y revisar. Si amaré a mi prójimo, debo recordar que la mayoría de los prójimos están perdidos. Y no podemos esperar que te ofrezcan un audio bíblico, abran librerías bíblicas o comiencen escuelas vacacionales bíblicas. Actuarán como actúan las personas perdidas. 2, ofrecerles la salvación. Tenemos la solución a su estado de perdición. 3, necesitamos valorar a las personas, porque son valiosas. Incluso si tu prójimo es un tonto, es valioso. Y 4, necesitamos seguir el ejemplo del samaritano en la historia y, claro, el ejemplo del Señor Jesús, quien, hablando de inconveniencia, hablando de salirse de su camino, dejó el cielo, vino a la tierra, nació de una virgen, se volvió carne, se volvió casi tan humano como nosotros, vivió en este mundo, fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado. Hablando de inconvenientes, eso fue muy inconveniente. Hablando de costos, Él fue llevado por manos celosas y lo pusieron en un juicio falso, golpeado sin misericordia y crucificado. Derramó su sangre en la cruz y la ira de Dios contra nuestros pecados fue derramada sobre Jesús y el precio final fue pagado para redimir a la perla de gran precio. Y de nuevo estoy viendo a la perla. Hoy, Dios te valora. El clamor de Dios por justicia se satisfizo para siempre. Al tercer día resucitó a Jesús de los muertos. Y la Biblia dice que si lo crees y estás dispuesto a entregar tu corazón a Él y confesarlo como Señor, Dios te llevará a una relación íntima con Él. Y la Biblia llama a esa relación salvación. No es por un ritual, no es por una ceremonia. Es ser restaurado a Dios, es caminar y hablar con Él, es hacer que laven tu pecado. Él te ama, amigo, no importa lo malo que hayas sido, en que hayas fallado en hacer, Dios te ama. ¿Podrían inclinar la cabeza, cerrar los ojos un momento? Quiero guiarlos en una simple oración. Si le pones tu corazón a la oración, Dios te alcanzará. Lo único que busca es un corazón sincero. Si eres un hijo pródigo, una hija pródiga, conoces la alegría de la salvación, pero te resbalaste y te alejaste de Dios, es hora de volver a casa. Es hora de volver al corazón del Padre, a la casa del Padre. Si nunca has hecho una oración como esta antes, no es una cosa que tomar a la ligera. Estás a punto de estar en contacto con el Dios vivo. La Biblia dice que es temible caer en las manos del Dios vivo. Es real, amigo. Es real. Puedes orar conmigo. Oremos, oh Dios. Con todo el corazón, quiero agradecerte. Gracias por poner un valor tan alto en mí, que diste la vida de tu Hijo para hacerme tuyo. Jesús, gracias por morir en la cruz. Creo que moriste y fuiste resucitado de los muertos. Y te invito a mi vida. Someto mi corazón a ti. Y te llamo mi Señor y Salvador. A donde me lleves, yo iré. Mi vida ya no es mía. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo pongo en tus manos, Jesús. En tu nombre oro. Amén. Espero que hayas orado con nosotros cuando hicimos esa oración en grupo. Muchas personas en las reuniones aquí vienen a Cristo todas las semanas, pero no es el
final de la jornada, cuando le dices que sí a Jesús, no llegas a la línea de meta, solo inicias esta aventura. Dios quiere guiarte. Déjame animarte en varias cosas. Si repetiste esta oración, esto te ayudará. Si haces estas cosas, estarás bien. Número 1, habla con Dios a diario. Eso se llama oración. Llévale tus necesidades, ve a Él con tus problemas, y si sientes que Él te ha fallado, si estás molesto con Dios, también díselo, amigo, porque ya sabe de todas formas. Él ama un corazón honesto. Pero cuando hables con Él, toma tiempo para escuchar su voz y, francamente, lo que tiene que decir es más importante que lo que tienes que decir. En segunda, consigue una Biblia. Léela a diario, es comida para tu espíritu. Muchas personas alimentan sus cuerpos con 3 comidas al día y alimentan el espíritu con un tentempié frío a la semana. Se preguntan por qué tienen una fe débil. Consigue una Biblia y comienza a leer el Nuevo Testamento. En tercero, encuentra una iglesia, un grupo de creyentes, reúnete con ellos. No podemos hacer esto solos. Necesitamos compañerismo, necesitamos la fuerza de otros. La primera banana que deja el racimo es la que pelan. Encuentra una iglesia donde no se avergüencen de Jesús y donde amen la Biblia, y plántate ahí. Los que están plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios, dice la Biblia. Y cuarto, háblale a otros sobre Jesús. Alguien necesita escuchar tu experiencia, alguien en tu esfera de influencia, alguien en tu mundo. Haz esas 4 cosas y estarás bien. Hasta la próxima. Bendiciones.